Pícale a Muy bien, Ya está grabando. ya está grabando. Muy bien, buenos días compañeros. Vamos a empezar hoy la clase de gastroenteritis infecciosa y parasitaria dentro de lo que es el primer nivel de atención. Vamos a tener por definición lo que es la gastroenteritis aguda, conocida como la GEA. Pues vamos a tener que, todo esto es un problema intestinal, va a ocasionar una inflamación a nivel de la mucosa gástrica intestinal. Esto se relaciona generalmente con cuadros infecciosos. Va a estar relacionado con evacuaciones líquidas que van a ir pueden ser en aumento de su cantidad o de su frecuencia. Y pueden acompañarse las enfermedades gastrointestinales de problemas como vómito, fiebre o dolor abdominal. Tenemos la enfermedad diarreica aguda, las EDAS. Esta está en la clasificación dentro de engloba a todas las diarreas y las gastroenteritis de presunto origen infeccioso. Estas diarreas van a ser de más de 3 ocasiones las deposiciones líquidas durante 24 horas. Pueden estar relacionadas con moco o con sangre. Nos dice la guía que estas diarreas van a adoptar la forma del recipiente en la que contienen. Van a ser semilíquidas o líquidas. La diarrea va a terminar cuando la última deposición diarreica hayan pasado 48 horas a deposiciones normales. Hay factores de riesgo para este tipo de padecimientos. Los principales, ante todo, pues es la higiene personal. Lavado deficiente de manos, mala higiene, la contaminación orofecal. También está relacionado con la desnutrición. Las zonas de viaje hacia donde viajemos, que son zonas endémicas de enfermedades gastrointestinales. La contaminación del agua y los alimentos. El uso indiscriminado de antibióticos, las automedicaciones. Las ingestas de alimentos procedentes del mar que tienden a hacer consumos sin alto porcentaje de cocción. E igual las carnes mal manipuladas, mal cocidas. Y como les había mencionado, lo de los antibióticos y algo muy importante, las personas que vivan en asilos o los trabajadores de las zonas de hospitales o centros de atención médica o atención a cuidados de personas. Existen causas frecuentes de estas infecciones gastrointestinales. Muchas están relacionadas con los virus, como el rotavirus en el caso de los niños. Es una de las diarreas más frecuentes. Las bacterias, la salmonela, como nos había comentado anteriormente nuestra compañera Mayra, Campylobacter, Shigella y parásitos como la Yardia lambda. Aquí nada más recordándole un poquito, pues la diarrea del viajero. Esta está altamente relacionada con lo que es la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ok? Es el principal parásito o el principal agente que va a estar relacionado con la diarrea del viajero. Muy importante tomar aquí nota de esto. Diarreas nosocomiales. Estas, pues como su nombre lo dice, son adquiridas dentro del área hospitalaria o también pueden incluir los asilos. Están 100% relacionadas, no 100%, mayormente relacionadas con el Clostridium difficile. ¿Ok? Tiene que tener siempre el antecedente de tener una exposición, de estar en estado hospitalario o algún asilo. La diarrea por alimentos, como lo hemos visto anteriormente, pues la salmonela está altamente relacionada con este padecimiento. Los pacientes inmunodeprimidos. Aquí es más frecuente en los casos de los pacientes inmunodeprimidos el Cryptosporium. ¿Okay? El Cryptosporium pues va a estar relacionado con los pacientes inmunodeprimidos, está relacionado hasta con el 50, 40, 50% dependiendo de las zonas. En un artículo que leí decía que en Estados Unidos era causante más del 25% de los cuadros de gastroenteritis en inmunodeprimidos. Y existen otras, ¿verdad? También puede estar la Yardia lambda, los Clostridium difficile, la Entamoeba, la Isospora belli. Vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación para pues, mantenernos un poquito despiertos. No sé si lo hacemos al azar, doctora, o quiere ir eligiendo a alguien por pregunta. Tenemos la Tú primera pregunta. elígelos.
Vamos a ver por la lista. Ay, Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué habíamos Sí, mencionado sobre las el- enfermedades diarreicas agudas, Carlos? pues que bueno, lo más, para poderlo definir, pues tiene que ser cuadros de más de 3 deposiciones que pueden o no tener sangre o moco y que tienen que ser líquidas y también que tomaban la forma La del forma del recipiente. recipiente, sí. Esta es la definición que nos da la guía práctica clínica dentro de la clasificación de las enfermedades, el CIE. Vamos, tenemos otras preguntas. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar con factores de riesgo para enfermedad gastrointestinal? ¿Juliver? Sí, pues la automedicación, eh, desnutrición, mala higiene también en alimentos o pues, Los viajes, como ya hemos comentado, los alimentos de mar. Muy bien. pues también que estén en asilos o guarderías también. Exactamente, la guardería es muy importante. Vamos a ver, tenemos más preguntitas aquí. Vamos a ver. Mireya, principal agente causante de la diarrea del viajero, Mireya. Dijiste que era muy importante tomar nota de eso, que era E. coli, principalmente enterotoxígeno. Muy bien. Tenemos principal agente de la diarrea nosocomial, Claudia. Ah, es el Clostridium difficile. Muy bien, como les había mencionado. Y principal agente causal de la diarrea en los inmunosuprimidos, Anita García. Era el Cryptosporidium. Muy bien. Vamos a continuar con el tema. Espero que con este ejercicio se hayan un poquito avivado. Existen mecanismos de acción específicos para cada tipo de agente que vaya a estar afectando las diarreas. Por ejemplo, el Virilio cholera y la Escherichia coli tienen un tipo de mecanismo enterotoxigénico, en el cual está más asociado porque las toxinas van a estimular la secreción e inhiben la absorción en el intestino delgado. Entonces, muy importante, el Virilio cholera y el E. coli están altamente relacionados con pérdidas hidroelectrolíticas y con riesgo de deshidratación. Son los que más frecuentemente se han asociado con estos padecimientos. Tomen nota aquí. Tenemos, por ejemplo, ahora la salmonela, shigella y el campylobacter. Estos patógenos o estos agentes causantes van a estar altamente relacionados porque van a afectar la mucosa gastrointestinal, van a ocasionar deposiciones con moco e incluso con sangre. Van a tener menos riesgo de deshidratación. Aquí muy importante, la shigella en especial tiene un contacto fecal-oral, ¿ok? Están relacionados tanto la shigella con el manejo de pacientes, niños o alimentos contaminados, igual que la salmonela. La salmonela, pues como ya sabemos, es muy frecuente en nuestro medio por la contaminación de los alimentos. ¿Okay? Tenemos el mecanismo de acción de los virus en específicamente, son tipos de diarreas osmóticas. Aquí el virus va a afectar directamente con una invasión y una descamación a los enterocitos de las vellosidades intestinales, por lo cual va a estar la vellosidad ya cubierta, no va a haber absorción de agua ni electrolitos y va a provocar un síndrome de mala absorción de los carbohidratos. Es una diarrea osmótica. ¿Okay? El cuadro clínico principal de la gastroenteritis está relacionado con el síntoma de la diarrea principalmente. Las heces van a cambiar de consistencia o en el aumento del número de las evacuaciones. Como les decía, según el agente causal, puede estar más relacionado con moco o sangre. Náuseas, vómito. El dolor abdominal puede ser desde leve hasta más intenso, moderado, incluso lo llaman lacinante. Puede presentarse fiebre en algunos casos de las infecciones avanzadas. Como les decía, las diarreas principalmente van a tener una duración mayor de 24 horas. Casi el 90% de los casos van a tener más de 3 evacuaciones en una hora. Y generalmente estos cuadros no sobrepasan los 14 días. ¿Okay? Hay gran relación con el dolor abdominal en la mayoría de los casos.
Incluso el vómito es uno de los síntomas más acompañantes cuando se presentan esta patología. Aquí muy importante, cuando nos indica un origen infeccioso, que ya pues valorar ahí el uso incluso de antibióticos, tenemos que ver las características de las evacuaciones, principalmente llamar la atención cuando tenemos moco o sangre en estas evacuaciones. Entonces, cuando una diarrea es persistente y no nos da síntomas de dolor o fiebre, hay que pensar en un origen viral por virilio cólera, que es una de las diarreas que, como les mencionaba, provocan más grados de deshidratación. Vamos a tener otro ejercicio aquí. Vamos a ver quién sigue en la lista. Perla. Mecanismo de acción en las gastroenteritis asociado a deshidratación. Pues el principal que mencionaste era el enterotóxico, que era el que más estaba asociado a pérdidas de líquidos y pues nos daba una deshidratación. Muy bien, como les había mencionado, aquí estar vigilando el Virilio cólera y el Escherichia coli. David Flores. Menciona una característica de las diarreas de origen viral. Bueno, las de origen viral, mencionaste que hay una invasión de las vellosidades Muy y bien. esto provoca una disminución de la absorción de agua, electrolitos y también pues la malabsorción de carbohidratos. Muy bien. Alejandro Aro. Tenemos, es una forma de infección de las gastroenteritis que se relaciona con evacuaciones numerosas con moco y sangre. Es un mecanismo enteroinvasivo. Enteroinvasivo, muy bien. Y también iba a hacer otro comentario respecto a la pregunta anterior, un comentario un poco de las virales. corto. Ajá, sí. Que en cuanto a la situación del mecanismo de malabsorción de carbohidratos que desencadena una diarrea osmótica, es un mecanismo parecido a lo que es la intolerancia a la lactosa. De hecho, en ciertas literaturas y ciertos libros se considera que, o bueno, más bien se toma en cuenta que una gastroenteritis de origen viral incluso llega a provocar una intolerancia transitoria a la lactosa por este mismo mecanismo parecido. Era el pequeño aporte que quería hacer. Sí, de hecho, en las guías te maneja que cuando tengamos un tipo de diarrea, cuando se presenta este tipo de diarrea, hay que evitar los lácteos y a los niños se les recomendaba incluso las leches en base de soya para evitar estos problemas, que se acentuara las evacuaciones. Tenemos otras preguntitas. ¿Ya está con nosotros disponible Fernanda? Sí, aquí estoy. Muy bien, ya estás con nosotros. Es una característica de las evacuaciones asociadas a un origen infeccioso. Ok, podemos tener características como heces con sangre o con moco. Muy bien, lo principalmente distinguir cuando tengamos algún proceso así. Creo que ya dimos la vuelta, ¿verdad? ¿O nos falta alguien, Carlitos? Muy bien. No sé si Bueno, falta... Carlitos, ¿me ayudas? Principal síntoma del cuadro clínico de una gastroenteritis aguda. ¿Qué es lo que más caracteriza a estos cuadros? Pues pueden tener dolor abdominal, fiebre o diarreas. Diarrea. Ese es uno de los principales cuadros, la diarrea, y el dolor abdominal está asociado hasta el 90% y con náuseas o vómito. Vamos a continuar aquí. Gastroenteritis parasitarias. Vamos a ver aquí, pues aquí tenemos una fotito. ¿Alguien se acuerda de qué parásito es este que tenemos aquí? Giardia, ¿no? Giardia lambda, muy bien. Tenemos dentro de los parásitos más frecuentes, aquí tenemos una foto, un paciente, bueno, una persona tomando agua de un río. La Balatidium coli, Blastocystis hominis, Cryptosporium, Ciclospora, Entamoeba, Giardia, Strongyloides, Trichurus trichuria. El cuadro clínico es muy parecido. Diarrea aguda, evocaciones con moco, sangre. El síndrome de mala absorción, como ya lo hemos visto también. Y el dolor abdominal. La giardia en específico, esta se adhiere a la mucosa del intestino, la invade, se ha asociado casi siempre en la mayoría de los casos con cuadros de náuseas, vómito, diarrea.
Es muy frecuente, como les había comentado en el artículo que le estaba sacando la información, es de Estados Unidos el artículo. Esta infección puede causar síndrome de mala absorción por una patología crónica. Y por lo general esta se adquiere por una transmisión interpersonal. A menudo aquí en las guarderías puede ser, o contaminación del agua. Okay. El Cryptosporium va a ocasionar una diarrea acuosa. También va a estar acompañada de cólicos, dolor abdominal, náuseas o vómito. Este generalmente tiende a autolimitarse, pero pues sí preocupa que el paciente va a estar perdido en un cuadro de 10 a 14 días con el padecimiento, aunque pueda autolimitarse. Si un paciente está inmunosuprimido, como les había comentado, puede ser un cuadro más grave. Puede llegar a una deshidratación severa. ¿Okay? Les comentaba, se contagia principalmente a través del agua. Este parásito en específico tiene alta resistencia hacia el cloro, por lo cual no es fácil deshacerse de él con las medidas higiénicas habituales. Y está altamente relacionado con los brotes endémicos, el Cryptosporium. ¿Okay? Aquí tomar nota de este. Existen complicaciones de los parásitos. Aquí en la fotografía se aprecia un TAC a nivel, ¿qué nivel estamos aquí? Este órgano. Hepático. Tenemos a nivel hepático una infiltración en el hígado, en el cual pues tenemos los abscesos hepáticos amibianos. Ahí nos dice la fotografía en las letanías que vienen abajo, que es aquí una de las patologías que presenta la entamoeba histolítica. Aquí les puse un cuadro a grandes rasgos. Aquí lo que quiero que se observen principalmente, no sé si ven mi cursor, ahí está. La salmonela. Vamos a ver los cuadros típicos de fiebre, dolor abdominal, sangre en las evacuaciones, al igual que Campylobacter y Shigella. Y Clostridium difíciles. Estas tienden a presentar evacuaciones con sangre. Y las que más se presentan, más sintomáticas con dolor abdominal, fiebre y sangre, son estas tres principalmente. ¿Ok? Salmonella, Campylobacter y Shigella. Todo paciente que tengamos con fiebre, dolor abdominal y con evacuaciones con moco o sangre, hay que sospechar siempre en los cuadros más típicos de Salmonella, Campylobacter y Shigella. Muy bien. Eso apréndenselo muy bien. El vibrio o virilio cólera. Aquí pues tenemos la fiebre es variable, dolor abdominal variable. Es el que les decía en un paciente que va a tener un cuadro de diarrea sin dolor abdominal, sin fiebre. Aquí hay que sospechar en un vibrio cólera. ¿Ok? La entamoeba histolítica, esta ya es yo le puedo decir una farsante, digámoslo así, porque puede presentar fiebre o no, puede presentar dolor o no, y puede presentar evacuaciones con sangre o no. Esta hay que hacerla por descarte o nada más buscar en el coprocultivo que nos dé positivo. Y el Cryptosporium, como les habíamos comentado, estos son los inmunocomprometidos, aprenderse muy bien esto. ¿Ok? Giardia, guarderías, aprenderse muy bien esto. Y los norovirus, estos pues también está relacionado con los pacientes geriátricos en los asilos. Vamos a tener un ejercicio de retroalimentación otra vez. Perlita, ¿me puedes ayudar? Principal agente causal de la gastroenteritis parasitaria asociada a contaminación del agua y es un causante de brotes. El Cryptosporidium, como habíamos visto. Como les había dicho, el Cryptosporidium, que va a ser resistente al cloro. Sí. Gulliver, este agente parasitario está asociado a gastroenteritis en guarderías. Es y la es de diarrea, transmisión. Muy bien. ¿Sí? la diarrea lambia. Muy bien. Tenemos otra. Carlos. No, sí. Carlos no, ya. David. David. Es que me saliste de la lista. David.
Dice, es una complicación presente por entamoeba historística. Ujú. Lo vimos también en la clase pasada, es la absceso hepático mediano. Muy bien, como decía, puesto en la imagen ahí de la tomografía de abdomen. Vamos a continuar. Ahorita seguimos con los ejercicios. Estudios de laboratorios. De primera instancia, no se solicita un estudio de laboratorio. Hay que valorar las características de la infección, si el paciente tuvo antecedentes de viajes, estancia en hospitales o asilos, o qué malestar está presentando la exploración física. Dentro de los estudios que se pueden solicitar, tenemos un coprocultivo. Aquí está indicado solicitar un coprocultivo y posteriormente la toma de muestra. Ya se tomó la muestra. Poder iniciar un antibiótico de inicio para valorar su evolución y luego esperar el resultado del copro para poder ajustar el antibiótico o incluso la dosis o el tiempo. Aquí hay que buscar una amiba, como el IAPC, las pruebas serológicas, como ya hemos visto anteriormente, para las reacciones febriles, para la salmonelosis, buscar leucocitos en moco fecal y en casos avanzados buscar una biometría hemática, datos de una leucocitosis, datos de una deshidratación, incluso una anemia por los sangrados, y evaluar los electrolitos séricos para ver el grado de deshidratación que pueda presentar el paciente, como en los casos de las diarreas agudas por virus que pueden provocar una deshidratación. Los tratamientos. El principal tratamiento, aunque aquí no lo puse, es número 1, medidas higiénicas. Para el manejo de las diarreas, las soluciones ricas en glucosa, los electrolitos, el suero oral. ¿Okay? Tenemos para el manejo intravenoso, soluciones isotónicas, el cloruro de sodio al 0.9%. Muy importante aquí, aprendes en eso. Esto va a ser indicado cuando tengamos una intolerancia en la vía oral. Hay que identificar bien el agente causante para poder establecer el tratamiento adecuado, ya sea con antiparasitarios o con antibióticos. La alimentación debe continuar, nada más debe adaptarse la dieta, una dieta astringente con fibra. Okay. No hay que dejar a los pacientes en ayuno. La dieta debe ser pequeña. Hay que estar manteniendo, por cada evacuación, reponer líquidos. Como les había comentado y nos comentó el doctor Aaron, la lactosa se genera un síndrome de mala absorción transitorio. Un síndrome de mala absorción puede quedar durante la presencia de estas enfermedades. Hay que evitar los lácteos. La dieta astringente, como les decía. Nos quedan 10 minutos. Vamos a darle. Aquí les puse una tabla donde vienen los tratamientos principales. Quiero que se enfoquen en los primeros 3. Salmonella, Shigella y E. coli. Tenemos que el ciprofloxacino está indicado en los 3 casos. Entonces, si tenemos los síntomas propios de esta patología, es válido iniciar un antibiótico con ciprofloxacino o valorar el uso de alternativas como pueden ser el trimetoprima. En la Yersinia, pues la doxiciclina, virilio cólera, está indicada la doxiciclina, incluso las tetraciclinas. Clostridium difficile y Giardia, podemos, incluso en tamoeba histolítica, utilizar metronidazol. ¿Ok? Vamos a valorar pues, la Salmonella typhi, igual que Shigella y E. coli, pues el ciprofloxacino, como hemos comentado previamente. Vamos a ver. Otro ejercicio rápido. Alguien que guste, ya no sé cómo iba la lista. Claudia, Juanita. Yo, si quieres. ¿Sí? Sería, ¿cuál es el principal tratamiento de la gastroenteritis? Pues la reposición de líquidos con electrolitos. Muy bien. Pues, ¿quién seguía? Anita. Es una ¿Indicación? indicación para poder solicitar laboratorios ante un cuadro de gastroenteritis. Era en los pacientes que tuvieran las heces con sangre o pus y pacientes deshidratados. Que tengan datos de deshidratación o con fiebre. No sé quién más. Perla o Mireya. A ver, si quieres te ayudo. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea recomendado en las gastroenteritis infecciosas por E. coli?
Nos mencionaste que Cipro podemos utilizarlo por 3 días. Era el esquema que nos mencionaste. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí estos algoritmos vienen en las guías prácticas clínicas. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que nos va a tocar a nosotros, lo que puede ser una diarrea leve o moderada. Tenemos que ver al paciente con síntomas de fiebre, con moco o con sangre, tolera o no tolera la vía oral. Principalmente indicar rehidratación y podemos manejar la loperamida para controlar las evacuaciones diarreicas. Incluso nos indican las guías que podemos utilizar las sales de bismuto o el subsalicilato de bismuto en suspensión de 10 mililitros cada hora vía oral y 10 mililitros adicionales después de cada evacuación. Aquí hay que valorar la evolución a las 24 a 48 horas. Si es una evolución satisfactoria, pues podemos aquí suspender la loperamida y continuar nada más con la hidratación oral. Si el paciente no evoluciona correctamente, debe continuar la hidratación oral. Si es necesario, valorar tratamiento parenteral por la presencia de vómito y el uso de antibióticos, ¿ok? Aquí se debe suspender la loperamida y el bismuto. Si hay una mejoría, se completa el esquema y se continúa la hidratación. Muy importante, cuando iniciamos los antibióticos ya le habíamos solicitado un coprocultivo. Se toma la muestra, la almacena y después de tomar la muestra puede iniciar el antibiótico y esperar los 2 a 3 días a ver si tiene algún crecimiento en la flora durante el cultivo. Si no hay una mejoría, ya se valoraría para segundo nivel para solicitar laboratorios, leucocitocenesis, biometría hemática, reacciones febriles, electrolitos. Igual acá, como les había dicho, un paciente con diarrea moderada, igual, siempre, hidratación, medicamentos, loperamida. Aquí ya la diarrea está moderada, puede traer fiebre, puede traer moco. Volvemos a valorar el inicio de iniciar con antibióticos y esperarle el resultado para ver si se confirma el agente causal. Si hay una buena respuesta, igual se suspende la loperamida, se continúa la hidratación y se continúa con dieta. Si no hay buena respuesta, se realiza el coprocultivo o se valoran los estudios de coprocultivo, se continúa con antibióticos, trimetoprima o ciprofloxacino, y continuar con loperamida y bismuto, ¿ok? Y aquí ya se valoraría la mejoría del cuadro durante las 24 a 72 horas. Si hay buena mejoría, se termina el esquema de antibióticos, se continúan con medidas higiénico, educación de la salud, medidas higiénico-dietéticas y todo. Y si no, se suspende el tratamiento y se envía a segundo nivel. Aquí la diarrea grave. Aquí muy importante. Tenemos que ver si la hidratación puede continuar vía oral o tiene que ser parenteral. Aquí muy importante eso. Hay que buscar las pérdidas y manejar con soluciones isotónicas al 0.9%. Sí, buena respuesta. Esto lo podemos hacer en primer nivel, ahí en atención médica continua. Ahí le podemos poner un suerito, hidratarlo, que se vaya hidratado. Mientras se le está pasando el suerito, se le pide al familiar que le traiga un suero oral y que lo esté tomando traguitos. Lo tolera muy bien y lo podemos dar de alta y que siga con el manejo en domicilio, con la hidratación y vigilarle que termine el esquema de antibióticos. Hay un caso clínico, doctora. Nos quedan 4 minutos. ¿Lo continúo? Se me hace que no vamos a alcanzar a terminarlo. Si quieres, Clemente, lo vemos empezando la próxima clase, ¿ok? La próxima clase empezamos con este caso clínico y luego continuamos con hepatitis. Nada más les quería hacer unos comentarios. En niños, aunque en una gastroenteritis se recomienda evitar lácteos, en lactantes, sobre todo si están alimentados a seno materno, nunca suspender el seno materno. Suspende. Ese es el principal tratamiento, aparte de la hidratación con electrolitos, es no suspender el seno materno, digo la lactancia materna. En cuanto al tratamiento dietético de las gastroenteritis,
se puede recomendar fibra, pero que sea fibra soluble, porque la fibra soluble lo que va a hacer es que va a absorber agua y va a disminuir lo líquido de las evacuaciones. Entonces nos puede ayudar un poquito a contrarrestar la diarrea. ¿Qué sería? Pues la fibra soluble de las frutas, como la manzana, por ejemplo. Evitar frutas que sean muy dulces, como las uvas, mango, plátano, etc. ¿Qué más? Doctora. La próxima clase, ¿mande? Sí, yo quería hacer un aporte ahí en cuanto a la dieta. En un libro enfocado en pediatría que leí, decía que había reportes de que las famosas grasas buenas provenientes de frutos secos, de aguacates, todo eso, son benéficas para el hepatocito en este tipo de patologías, de gastroenteritis. Más que nada es el pequeño aporte que... ¿no? Digo, perdón, enterocito, sí, yo perdón. me quedé con el hepatocito y dije... Hepatocito, no. Como quiera, doctor, tú vamos a ver contigo hepatitis, ¿verdad? Sí, ya me estaba familiarizando. De hecho, Bueno, doctora, entonces, a mí me toca ¿sí? en pediatría, gastroenteritis en pediatría. ese tengo otro tema, ya lo inicié también aprovechando este. Sí, en pediatría Bueno, también lo vamos a ver. pues ya vas encaminado. Nos queda un minuto. ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien que tenga algo que aportar? Yo quisiera aportar nada más que también tener en cuenta que, pues, como la guía lo recomienda, el subsalicilato de bismuto, pues tener en cuenta que puede hacer que cambie la coloración de las heces para, pues, a color negro y considerar que, pues, si está teniendo esas evacuaciones y que evacúa negro, Que pues, no se asusten. ajá. Y también la lengua se puede teñir de color oscuro, para que, sí hay que sepan eso para que no se asusten, aunque el subsalicilato de bismuto no lo tenemos en la clínica, pero sí les hace muy buen efecto, entonces se les puede recomendar que lo consigan por fuera. Bueno, ya casi acabamos en cuanto al tiempo. Cualquier duda o algo, mándenme ahí un mensajito en caso de que esto se corte. Y para el examen les pido que revisen muy bien el algoritmo de las diarreas, porque seguramente de ahí les voy a poner algunas preguntas. Ese mero. ¿Ok? Bueno, que tengan buena tarde. Nos